Muy buenos días, chicos. Bienvenidos. Esta es la clase número 3 de la materia de lenguaje en la relación del hombre con el mundo, que pertenece al módulo 2. Les recuerdo, como siempre, en mis videos que esta clase utilizamos algunos videos que estaban en YouTube, algunas imágenes de Google que no son de mi autoría, sin embargo, las estamos utilizando para fines pedagógicos. Y les voy a compartir mi presentación en este momento. Muy bien, vamos a dar inicio a la guía 5. Resulta que hubo muchos conflictos por allá en la época de la conquista. Ahorita vamos a ver cuáles son esos conflictos. Dice el siguiente fragmento: pese a que la corona española pretendió que poco a poco se convirtieran en súbditos con iguales derechos que los descendientes de los conquistadores, siempre fueron considerados como los vencidos y, gracias al racismo existente, como inferiores, por lo que no es extraño que todos los estratos sociales, recuerden que son como las clases sociales o los grupos, pues, abusaran de ellos. En la práctica tenían menos derechos y ventajas que los descendientes libres de los esclavos, quienes, de acuerdo al modelo original de la sociedad colonial, debieron operar el último estrato social. ¿A qué sector social de la época colonial hace referencia este fragmento? Vamos a ver este video. Les recuerdo que no tengo los derechos de los videos. Señor, disculpe, ¿está usted perdido acaso? Y dígame, ¿de dónde viene? Uf, caramba. Sí que está lejos de su casa. ¿Cómo le puedo ayudar? ¡Ah! ¡Maldito! El año es 1492 y los españoles habían llegado a América. Pero había un pequeño problema. Estas tierras no estaban deshabitadas. Muchos pueblos ya vivían en este continente. Así que los recién llegados se preguntaron qué podían hacer ante esta situación. Y decidieron que lo mejor era conquistar las tierras y llevarse todas las riquezas. Es así que se emprendió una colosal campaña de invasión que durará más de 200 años. Sabemos que no había un único ejército con miles de soldados dirigidos por el rey. En cambio, había varias empresas, algunas con más y otras con menos soldados. Cada una de ellas era liderada por un noble, quien iba en nombre de los reyes a explorar, conquistar y ocupar los territorios del nuevo continente. Los miembros de estas expediciones, por lo general, eran personas que en Europa no les estaba yendo muy bien. Así que se iban a América en búsqueda de las riquezas y aventuras que escuchaban de los relatos provenientes de aquellas lejanas tierras. En una de estas expediciones estaba Hernán Cortés, quien tenía la orden de explorar meticulosamente las costas de lo que hoy es México. Cortés, desobedeciendo sus órdenes, se aventó al continente, en donde se encontró con el Imperio Azteca. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, el emperador azteca, llamado Moctezuma, los recibió como a dioses, con ofrendas y agasajos. Incluso los invitó a alojarse en su palacio. A pesar de su hospitalidad, los españoles decidieron secuestrar y asesinar al emperador. Cortés y sus soldados tuvieron que salir huyendo de la ciudad hacia el territorio de los Tlaxcala, unos viejos enemigos de los aztecas. Ambos, los españoles y los Tlaxcala, se aliaron y juntos marcharon hacia Tenochtitlán. Luego de varios enfrentamientos, lograron vencer a los aztecas, tomando el control de todo el territorio. Francisco Pizarro, luego de conseguir el permiso real, emprendió la conquista del territorio ocupado por el Imperio Inca. Pero antes que él llegara, gran parte de la población se había contagiado y muerto de viruela. Entre las víctimas se encontraba el Zapa Inca y su sucesor al trono, lo que dejó al imperio sin heredero y una guerra entre hermanos para determinar quién sería el nuevo emperador. Atahualpa, uno de los hermanos que reclamaba el trono, terminó triunfando y proclamándose como el nuevo Zapa Inca. De camino a festejar su victoria,
se entera que un grupo de hombres misteriosos, liderados por Francisco Pizarro, merodeaban su territorio. Así que decide reunirse con ellos sin sospechar lo que le esperaba. En el lugar del encuentro, Pizarro le tendió una emboscada y lo secuestró. El imperio inca, sin su emperador, se fue desmoronando poco a poco, hasta caer bajo el dominio de España. A pesar de que los españoles eran muchos menos, lograron vencer a dos grandes imperios. Existen varios factores que lo favorecieron. En primer lugar, las armas de los españoles eran más avanzadas. Tenían armas de fuego como fusiles y cañones y portaban pesadas armaduras y espadas de acero. Además, tenían animales que no existían en América, como los caballos, que eran grandes máquinas de guerra. Otra pieza fundamental en la conquista fueron los conflictos internos que había entre los pueblos nativos. Los españoles aprovecharon esta situación y se aliaron con las tribus enemigas de los aztecas y los incas. Y por último, las epidemias. Cuando los europeos llegaron a este continente, trajeron con ellos enfermedades como la viruela y el sarampión. Estas mataron un gran porcentaje de la población nativa, incluyendo a más de un emperador. Estas enfermedades no afectaban a los europeos de la misma forma, ya que estos habían desarrollado los anticuerpos necesarios que los defendían de las mismas. Es así como de la noche a la mañana, los nativos americanos vieron que su mundo había sido alterado para siempre. Él no sabe, pero en algunos años estará diseñando. Listo, nos vamos a regresar entonces a nuestra presentación. ¿De cuál grupo se trata? ¿De los indios de América o de los criollos? De los indios de América. Correcto, ¿sí? Vámonos a la siguiente. Dice, con el fin de validar una fuente de información debemos analizar lo siguiente. ¿Cuáles son las dos cosas que debe de tener? ¿Quién escribe, cuándo escribe y dónde escribe? ¿O por qué y para qué se escribió? ¿Qué ponemos en la información cuando citamos a un autor que ya previamente hizo una investigación? ¿Quién escribe, cuándo escribe y dónde escribe? Exactamente, la número 1. ¿Sí? No nos importa ni por qué ni para qué. Aquí lo importante es, esa persona ya hizo una investigación previa y cuál es. Lee el siguiente fragmento y determina cuál es el tema que busqué explicar. ¿De qué se trata esto? Pues dice, cada una de estas fases involucra transporte, almacenamiento temporal y cambio de estado de agua, sólido, líquido y gaseoso. Dependiendo de varios factores, como lo son la temperatura a la que se encuentra el agua, la latitud de la zona geográfica y la época del año. ¿De qué estamos hablando? Del ciclo del agua. El ciclo del agua. Exacto. Fáciles, ¿no? Ujú. Hasta ahorita vamos bien. Lee el siguiente fragmento y elige el tipo de texto al que corresponde. Esta edición del estudio arroja un número de usuarios de Internet en México de 40.6 millones de personas, cifras que superan en un 14% a los 34.9 millones del 2011. El índice de crecimiento es similar al mostrado en el periodo anterior, lo que indica que las tendencias de incrementos se mantuvieron estables durante el último año. ¿De qué estamos hablando? ¿De un escrito, de un documento descriptivo y reporte estadístico o de un documental? La 1. A uno, muy bien. Aquí dice tipos de investigaciones, pero no hay más información. Nos vamos a la siguiente pregunta. El texto debe tener un hilo conductor, es decir, debe haber una progresión térmica, dice aquí, de modo que el referente nunca se pierda de vista, saber siempre de qué estamos hablando, sino que exista una unidad, que se unan pues unas ideas con otras, en el asunto que se trate. Esto se refiere a la información o la coherencia. Coherencia. La 2. Ajá, la coherencia. De las siguientes afirmaciones, identifica las que son verdaderas y las que son falsas. Ahí les van. La primera es verdadera, la segunda es falsa, la tercera es falsa y la cuarta es verdadera. Relaciona los siguientes conceptos. Ojo, están hablando de la geografía económica, política y física. Vamos a ver este video, ¿sale? ¿Qué tal, estudiantado del Instituto Frontera?
el maestro Genaro López, para acompañarlos en la materia de geografía. El día de hoy voy a describirles la palabra geografía. Viene del latín geographic, significa tierra, geo es tierra y grafía es descripción. Entonces, geografía es la descripción de la tierra. Y lo que vamos a hacer, nosotros primero, antes de entrar de lleno a la materia, vamos a entender que hay 3 tipos de geografía: la geografía humana, la geografía política y la geografía física. Bien, esta estudia las relaciones humanas que hay entre la sociedad y el medio ambiente. La segunda es la política, que generalmente la estudiaste desde primaria: los nombres de los ríos, las divisiones políticas, los estados, los países, las capitales, etc. Y la física, que tiene que ver con el estudio del terreno, si podemos construir o no podemos construir. Ahí estaría la geología, entraríamos ahí el clima, entraríamos en esta cuestión de la geología de una manera más precisa y exacta. La estudian los ingenieros civiles, los arquitectos. La política la estudiamos en primaria. Entonces, de alguna manera, la que estudiaremos en esta materia es la geografía humana. Vamos a tocar algunos puntos de la política y de la física, pero en general es humana. Y estudiamos 4 aspectos. La primera es la litosfera, que es la parte física o dura de la tierra. En el momento que se termina, que llegamos a la playa, es el litoral. Allí empieza la parte dura de la tierra y la parte líquida, que es la hidrosfera, la parte de agua y la parte de la tierra, una líquida y la otra sólida. Y también vamos a estudiar la atmósfera, que es el ambiente gaseoso, ¿no? La diferencia que hay es esta capa que nos cubre, y la biosfera, que es la relación con la biología. Entonces, este sentido es la materia. La geografía, vamos a describir la Tierra desde el punto de vista humano, de alguna forma político, físico, pero primordialmente 4 áreas de la geografía: la litosfera, que es la tierra firme; la atmósfera, que es la gaseosa de nuestro planeta; la biosfera, que es la parte de la vida; y la parte de la hidrosfera, que son los líquidos de la tierra. Nos quedó claro, ¿verdad? Vamos a regresarnos a la presentación. Sí. ¿Cuál de estas 2 creen ustedes que sea la respuesta correcta? La Ahí les va otra observación, ¿eh? En la segunda dice 3D y no hay respuesta D. Es el enfoque metodológico de la enseñanza-aprendizaje de los estudios sociales que analizan las relaciones que el hombre establece con el medio ambiente, combinado con los elementos del paisaje natural y el paisaje cultural. ¿Cuál de estas 4 se parece a geografía social? La 4. Sociogeografía o geografía social es lo mismo. ¿Cuáles componentes mostrados a continuación son los más vinculantes para la creación literaria? La figuración retórica, los elementos extratextuales, géneros, estilos y contextos representados. Dice, ¿cuál es la opción más rápida y fácil para crear una nueva presentación en PowerPoint con la cual realizar una presentación ágil sobre el enfoque histórico? Asistente para autocontenido. Asistente para autocontenido. A veces nosotros no sabemos cómo darle un esquema en la cabeza. Ese ya nos pone la plantilla y solo lo vamos llenando. Esas son las ayudas. ¿Cuál era la 11, profe? La 3. La 3. La 3, gracias. La 12 es la 2. Y aquí dicen que no coinciden la ilustración y el conservadurismo respecto al desarrollo personal. Vamos a ver estos 2 videos que son cortitos, en segundo es más cortito que el primero, que nos habla de la ilustración y el conservadurismo. Espera que se cargue. Listo. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. Seguimos con nuestra serie de vídeos de historia para no tener que estudiar tanto libro.
El tema de hoy es la Ilustración. Poned atención, que empezamos. Primero vamos a resolver la pregunta ¿qué es la Ilustración? La Ilustración fue una corriente intelectual del siglo XVIII que cuestionó los principios del antiguo régimen. ¿Que no sabes qué es el antiguo régimen? Abajo en la descripción te dejo un vídeo que se explica a la perfección. Las bases ideológicas de la Ilustración eran: la razón. La razón debía aplicarse en todos los ámbitos de la vida. Por eso, los ilustrados rechazaron todo aquello que se regía por las costumbres y no estaba de acuerdo con la razón, los privilegios de los nobles, el clero, las reglamentaciones de los gremios y el absolutismo. El ser humano. El centro de sus teorías era el ser humano. Se consideraba que las personas tenían unos derechos naturales como la libertad individual que el Estado no podía suprimir arbitrariamente. El conocimiento. El ser humano, usando la razón, podía alcanzar el conocimiento. Para los ilustrados era la base de la felicidad. La Ilustración daba importancia a la educación y a las ciencias experimentales y pensaba que a través de ella la humanidad podía progresar rápidamente. Y por último, la tolerancia, que debía ser la base de la convivencia. Las ideas ilustradas se difundieron por Europa y por América. Fundamentalmente gracias a la enciclopedia, publicada en Francia y dirigida por Diderot y d'Alembert. También fueron medios de transmisión de la ideología ilustrada los salones, las academias y la prensa. Pasemos ahora a los pensadores ilustrados. Las teorías del pensador inglés John Locke ejercieron una gran influencia en la Ilustración. Locke sostenía que el Estado era el resultado de un pacto entre los gobernantes y gobernados, y que este pacto podía desaparecer si los primeros no gobernaban de manera justa. Los principales pensadores ilustrados fueron Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Por último, vamos a ver el despotismo ilustrado. En el siglo XVIII, varios monarcas como José II de Austria, Catalina II de Rusia, Federico II de Prusia y Carlos III de España aplicaron algunas ideas ilustradas. El sistema político se conoce como despotismo o absolutismo ilustrado. El objetivo de estos reyes era elevar el nivel educativo de sus súbditos, racionalizar la administración y potenciar el desarrollo económico de los territorios que gobernaban, pero sin perder su poder. Para ello tomaron diversas medidas. Fundaron nuevas instituciones educativas, como universidades y academias, y renovaron los planes de estudio en los que la enseñanza de ciencias como las matemáticas, la física, la química, etc., cobró mayor importancia. En segundo lugar, para mejorar la economía, trataron de llevar a cabo la desmortización, es decir, que los bienes de manos muertas pasaran al Estado para ponerlos a la venta. El objetivo era que los nuevos dueños trabajaran esas tierras. Y por último, la modernización de la burocracia, reforzaron la administración central, crearon nuevos códigos legales e intentaron que los privilegiados pagaran impuestos. El despotismo ilustrado no alteró las bases del antiguo régimen, ya que las reformas no limitaron el poder absoluto de los monarcas y además chocaron con los privilegios estamentales que eran la base de un sistema social que los reyes no querían abolir. Espero que os haya gustado la Ilustración del siglo XVIII. Aquí os dejo un vídeo que os... Ahora vamos a ver la otra corriente, que es el conservadurismo. Este es más cortito, ¿eh? Monday ha sido muy estratégico para nosotros porque nos ha permitido que el management team tenga un enfoque más directo de valor hacia el cliente. La vida antes de Monday en IDS. El conservadurismo es una ideología política ubicada en el hemisferio de la derecha. Los conservadores son aquellos que siguen una tendencia con un orden, una ley y un derecho natural. Por lo tanto, los conservadores se muestran a favor de las tradiciones y costumbres, evitando cambios políticos que puedan alterar el status quo. Los conservadores se oponen al progresismo, ya que quieren mantener las costumbres, además de encontrarse en contra del liberalismo, ya que quieren mantener los valores religiosos y familiares sobre toda la población.
Durante el siglo XIX, los conservadores eran mayormente esclavistas y promotores de la industrialización. Sin embargo, con el paso del tiempo, los conservadores han pasado de ser grandes proteccionistas económicos a apostar por la liberalización de los mercados en la actualidad. Ahora sí, vamos a responder cuáles son las diferencias. La 3. La 3. Muy bien. La geografía junto a otras disciplinas del área social tienen como objetivo analizar, interpretar y pensar críticamente el mundo social. Es una ciencia auxiliar para comprender la articulación histórica de la naturaleza y la sociedad, atendiendo a que las distintas formas de organización espacial son el resultado del particular modo en que las sociedades en determinados momentos históricos se relacionan con la naturaleza, transformándola según sus necesidades e intereses. Con todo este planteamiento inicial de la geografía, según el libro, ¿cuál debe ser el rol como estudiante participativo? A 2, conocer las definiciones de la geografía, nomenclaturas y materiales. Correcto, la número 2. Muy bien, chicos. Ustedes se la saben de todas. Chequen la imagen y vean lo que dice. Se encuentra la siguiente afirmación en un libro de texto. Social y antropológicamente tiene que ver con el desarrollo del hombre, ¿eh? A lo largo de la historia del hombre, se encuentra una constante a partir de la cual ocurre la distribución de los bienes y los medios de producción, o los medios para producirlos. Independientemente de estar o no estar de acuerdo con la corriente involucrada en este enunciado, la interpretación que debe darse a esta afirmación es que dicha constante es. ¿Cuál de estas tres sería esa constante? La fuerza laboral La y 1. la fuerza de trabajo. Sí, La la 3, uno. el capital o la acumulación del dinero. El capital o la acumulación del dinero. No importa si trabajas o no trabajas. Tienes dinero, produces y aparte perseveras pues en la sociedad. Dice aquí, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Es otra historia. ¿Cómo se llama a la ficha de trabajo que repite la idea del texto, pero con las palabras del investigador, sin distorsionar la idea original, cómo se incluye en el texto? Como una... Paráfrasis sin comillas. Exacto. ¿Qué significa paráfrasis? Si yo leo un texto, ¿sí?, de un autor y yo lo transcribo con mis palabras sin cambiar la idea, yo estoy parafraseando lo que la persona dijo. 17, que es un bonus. Para el estudio de la historia como una ciencia comprometida con la sociedad, ¿cuál es la opción más apropiada que debe desarrollar el estudiante del bachillerato? Identificar las características de los hechos históricos en textos representativos. ¿Qué es esto? Podemos hacer una línea del tiempo con los hechos históricos, podemos únicamente como poner lo más relevante para que no tengamos que memorizar todo lo que es el texto, sino los hechos relevantes. ¿Qué tipo de análisis realizarías para el estudio de un cuento como uno de Monterroso? El semiológico, que lleva la lógica y la semántica juntas, por eso se llama semiología. Analiza la siguiente noticia, ¿sale? Dice, Japón moderniza el municipio de Reynosa. El gobierno japonés, a través de su oficina de cooperación, ha otorgado $10 millones para el principal centro de atención mediática de Reynosa. Hablamos de un hospital. Además, $2 millones servirán para modernizar el Museo de los Niños, Divermuseo, de acuerdo con un convenio de cooperación técnica que firmaron los gobiernos en Tokio. El acuerdo lo firmaron ayer la canciller Yuriko Kimura y el edil Diego Cervantes, en una bonita ceremonia previa a la cumbre que realizan los presidentes municipales de Tamaulipas con el gobierno japonés. Relaciona las preguntas que distinguen a los elementos de una noticia con los enunciados de la columna derecha asociados con la noticia mostrada. ¿Qué, quién y cuándo? ¿Qué donará 10 millones como parte de la firma de un convenio de cooperación técnica? ¿Quién lo va a donar? Los japoneses. Los asiáticos. El país asiático. ¿Cuándo? El acuerdo lo firmaron ayer en Tokio. Entonces es el inciso D.
Si nos hubieran preguntado cómo, bueno, a través de un acuerdo al que se llegó entre ambas partes. Shila es iraní musulmana shita. Stravos es griego ortodoxo y Ramón es mexicano católico. Se encuentran en una reunión con Lucio, un amigo venezolano que dice ser ateo y que vive en Bélgica. A pesar de sus diferencias culturales, de idioma, de religión, de alimentación, pueden observar que esos elementos los distinguen, pero al mismo tiempo los hacen ser muy parecidos entre sí. Le dan cohesión a la nacionalidad, los valores, el respeto por los demás y las creencias. ¿Cómo se denominan los elementos citados? Ojo que tiene letra B. Se llaman prácticas sociales. No importa en qué país del mundo te encuentres, no estamos hablando de universalidad, pero estamos hablando de una práctica social. ¿Por qué? Porque lo más importante es reconocer la nacionalidad de cada persona, respetar sus valores, respetar a los demás con todas sus creencias. A continuación, aparece una nota periodística realizada en Internet por la cadena nacional CNN. Los párrafos se encuentran numerados ya que pueden ser usados para realizar algún cuestionamiento específico de ellos o pueden servir como opción de respuestas. Lee la noticia y contesta de la 21 a la 23. El Congreso aprueba el bachillerato obligatorio de México. Esta es la noticia. Vamos a dar los puntos. El Congreso de México dio su aprobación definitiva a una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la educación media superior, con lo que solo falta el visto bueno de las legislaturas estatales y la promulgación del presidente Felipe Calderón para que entre en vigor. 2. Durante su sesión de este jueves, la Cámara de Diputados avaló por 357 votos a favor los cambios en los artículos 3 y 31 de la Constitución, con los que el Estado tendrá la obligación de garantizar el acceso al bachillerato y los padres y tutores de enviar a sus hijos a cursar ese nivel educativo en planteles ya sea públicos o privados. 3. La reforma había sido aprobada por los diputados en diciembre del 2010. El Senado lo avaló con algunas modificaciones en septiembre pasado y por procedimiento legislativo la Cámara Baja debe realizar una revisión final. 4. El dictamen plantea como meta el año 2021, no contaban con la pandemia, para alcanzar la cobertura total en educación media superior y que comience a trabajarse en este sentido desde el ciclo 2013-2014. Para ello, una vez que sea promulgada, el Estado tendrá que destinar recursos con este propósito al sistema educativo nacional. 5. Algunos de los propósitos de la reforma son aumentar de 9 a 12 los años de enseñanza obligatoria en el país. Hasta ese momento, solo abarcaba 6 de primaria y 3 de secundaria, así como atender a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, popularmente conocidos como niños. Ahora el gobierno dijo, ni estudian ni trabajan, nosotros tenemos dinero. De acuerdo con algunas estimaciones, existen casi 7 millones de jóvenes de entre los 15 y los 17 años en esta situación, por factores como verse excluidos de la educación media superior. Según datos oficiales, en México hay 11 millones de menores entre los 10 y los 14 años y casi 10 millones entre los 15 y los 19 años. 6. Al tratarse de una reforma constitucional, antes de ser promulgada, necesita ser aprobada por lo menos con 17 de los 32 congresos estatales. 7. En septiembre, tras su aval en la Cámara Alta, el senador Francisco Javier Castellón, del Partido La Revolución Democrática, PRD, señaló que los cambios representan un hito histórico en términos educativos y sociales. Ahora sí, dice, ¿cuál es la entrada de la noticia? El bachillerato. El bachillerato. A ver, ¿cuál de estas 4 elegirían? La C. La obligatoriedad de la educación media superior avanza en el Senado mexicano. La B. El inciso B. ¿Correcto? ¿En cuáles párrafos del relato periodístico se encuentra el suceso actual? A ver, chéquenle. ¿En cuál y en cuál? ¿Pero qué se refiere con suceso actual, profe? La cuestión de la obligatoriedad. Ah, ok. En el 1 y en el 4, en el 5 y en el 6. En el 2.
La D, 2 y 3. En el 1 y en el 2. Ah, en el 1 y en el 2. Ajá. El inciso C. Relaciona las columnas identificando los elementos de la noticia. Ojo aquí, ¿eh? Sujeto quién, hecho qué, modo cómo y sitio dónde. Sujeto aquí en el Congreso, ¿no? Sería. Ahí está, muy bien. Ya El hecho, descartamos la respuesta. el hecho, la obligatoriedad. La C. École. Es la B. La 1 es la B, la 2 es la C, la 3 es la E y la 4 es la A. Correcto. Lee el texto y contesta las siguientes preguntas. El enfoque de las ciencias sociales, de acuerdo con la Enciclopedia Técnica de la Educación, se concibe a las ciencias sociales como un medio para facilitar la integración social de las generaciones jóvenes y efectuar un estudio del hombre primordialmente de la vértice actual. Aún no se sabe con certeza lo que ha de constituir el contenido de las ciencias sociales. El civismo ha quedado superado, yo creo que ha quedado olvidado. La historia y la geografía están fuera de dudas, pero hay que considerar a la demografía, las relaciones internacionales, la sociología, la política, la antropología, la religión, la estética y hasta la misma ciencia. Cualquier ciencia social especializada incide de un modo o de otro sobre los mismos fenómenos que conviene estudiarse conjuntamente, pues cualquier análisis parcial de los elementos resultaría artificioso e incongruente. Si nosotros tratamos de separar por secciones el todo, no tenemos una visión general. Completa este enunciado con relación al texto el enfoque de las ciencias sociales, que se puede interpretar diciendo que los científicos sociales reaccionan frente a la fragmentación aceptando que al ganar en precisión conceptual se pierde. Si nomás nos enfocamos en un cachito, ¿qué se pierde? La óptica es óptica de los fenómenos, ¿no? La comprensión social del La visión. La visión del conjunto que le da contexto. De acuerdo al texto, la división y clasificación de las ciencias sociales tiene una justificación frente a la concepción de interdisciplinariedad, porque permite el concurso o reunión de distintos científicos para dar su versión. ¿Qué aporta cada especialista para la solución o análisis de un problema dado? Un enfoque diferente. Exacto. Concepto amplio. Por eso son especialistas. El enfoque diferente porque yo puedo verlo desde mi ser, desde mi formación, pero alguien más lo puede ver desde otra perspectiva. Por ejemplo, la situación de aprendizaje de un alumno, ¿no? Yo lo veo desde las matemáticas, desde el trabajo y desde el desarrollo en el aula, pero hay el psicólogo, por ejemplo, él lo ve desde la parte psicológica, el desarrollo del alumno. ¿Cuáles son los dos procesos que intervienen en el tratamiento que estas ciencias hacen de toda situación o fenómeno de su área de interés? Se llama La C, interdisciplinaria y Correctísimo. fuerzas especiales. Ajá. Miren, chicos, aquí viene un texto que está como medio raro. Lo vamos a leer. Dice el siguiente texto al que se le han quitado algunas señaladas como X, X, Y, Y y responde la pregunta 27, 28 y 29 que aparecen a continuación. Está
Yo la verdad nunca le he entendido este texto. Dice, de XX a la comunicación y transmisión de noticias, composiciones, doctrinas, ritos, costumbres, hechas de padres a hijos. Desde el punto de vista del derecho, es uno de los modos de adquirirla, en virtud del cual el propietario enajena sus bienes que lee para transferir el dominio a otra persona. Del concepto de XX se tiene una doctrina filosófica que pone el origen en la revelación y sucesivamente en las enseñanzas que el hombre, la sociedad. Esta doctrina se opone a la revolución y racionalismo crítico reflexivo. Importante, Yeye se relaciona con el hábito por la repetición de actos de la misma especie que es, por una comunidad con fines notables, municipio, varias cosas, nación. Desde el punto de vista del derecho se refiere a producto de la repetición de actos durante largo, lo que se convierte en uso sin contradicción y a del legislador. ¿Ustedes lo entienden a esto? No. No, pero así viene la pregunta. Luego dice acá, a partir de la información proporcionada, ¿cuál información? Algunos aspectos sociales. ¿Qué elementos permite considerar al hombre como un ser histórico? Así nos dan la respuesta. Las costumbres, el comportamiento y las tradiciones. Yo no veo que se hable de esto en el otro texto, pero así vienen las preguntas. La siguiente dice, una persona comenta, un accidente ocurrió en la calle y se refiere a él diciendo, en el accidente hubieron hartos heridos. Nadie lo corrige, de hecho muchas personas dicen lo mismo en su comunidad. Si se aplica este error gramatical al contexto dado por algunos aspectos sociales, ¿qué enfoque es el que se está utilizando? Acá dice XX porque es la forma de transmitir noticias o información entre las personas de una comunidad. X. Y luego acá pregunta, ¿cuál es el elemento YY que permite establecer formas de convivencia determinadas por la descripción dada? Las costumbres. Todas las veces que he dado esta materia, a mí me generan conflicto estas preguntas, porque las he buscado en internet por todos lados, en los DAIPO, y no aparecen nada de esas preguntas, pero así vienen en la guía. Y aquí terminamos con esta guía, chicos. Vámonos a la siguiente, esperemos que esté más esclarecida, ¿verdad? Que es la guía 6. ¿La 4 ya la contestamos, maestra? Sí. Ya la semana pasada. 3 y 4. La clase fue 1 y 2, luego la siguiente 3 y 4, y este 5 y media 6. Ok, gracias. ¿Vas? Muy bien, chicos, seguimos acá. Es común usar gráficas para representar los datos proporcionados en forma de tabulador o de texto, ya que cumplen con el objetivo de... ¿Cuál será el objetivo de tener tablas, gráficas, dibujos? Representar los datos de una mejor manera posible. Es correcto. ¿Cuáles de las siguientes características pertenecen al proceso de una investigación? La 1 sí o sí, ¿no? Sí, pues en todas. Objetivo. Objetivo. ¿El AB? ¿También? ¿Cuál otra? La D. La 1, la 2 y la 5. Pero hay no administrativos. Sí. La 1. La 4 y la 5. Sí, sí, tengas. La 1, la 2 y la 4. Acuérdense que La 1, nada. Yo les dije, hay que delimitar dónde vamos a hacer nuestra investigación. ¿Se acuerdan que yo les platicaba que cuando hice mi tesis en la universidad, el título está muy largo porque delimita muy bien con quiénes vamos a trabajar? No importa que el texto sea, que el título sea muy grande, hay que delimitar la zona o hay que delimitar con quiénes se va a trabajar o dónde se va a hacer esa investigación. Se te pide desarrollar una investigación a partir de casos, situaciones reales, en el que identifiquen lugares en tu entorno y que reconozcas aspectos sociales relacionados con la comunidad donde vives.
Con ese investigador, con esa investigación deberás estar en contacto con un trabajo aplicado. Ojo con esto. Adquirir competencias integrales y estar motivado frente al problema cotidiano. ¿Cuáles de las siguientes técnicas es la más conveniente para planificar tu proyecto solicitado? La B. Trabajo de campo. Trabajo de campo. La B, el trabajo de campo. ¿Sí? Hay que ir a ver qué sucede, qué está pasando en el entorno. En el proceso, perdón, de investigación social, la investigación documental permite distinguir documentos y realizar síntesis para la información. Esto es posible por El análisis del contenido. ¿qué dice ahí? La revisión bibliográfica. La revisión La B. La B. La revisión bibliográfica. Acuérdense que cuando nosotros hacemos una investigación documental, yo, por ejemplo, voy a investigar por qué hay tanta deserción de los chicos de Skyworks en los grupos de... En el grupo 2. En el grupo 2, mira el otro balconeando gente. No. En los grupos de prepa abierta. ¿El 3 sí venimos? Ah, sí, yo sé que sí, yo los felicité por eso, porque ustedes sí están aquí y se los agradezco. Dormido, pero estoy. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que decir, a ver, puede ser el factor trabajo. Me tengo que ir a buscar libros que hablen de cómo influye el trabajo, las jornadas extensas para los trabajadores en el aprendizaje, pero tengo que ir a buscar información documental, tengo que ir a revisar bibliografías para ver quién habla de eso. ¿Sí? La 5 dice, analiza el siguiente texto sobre James Watt y responde las preguntas 2, 3 y 4 que aparecen a continuación. James Watt. Los mineros con Commonwealth sabían todo sobre las bombas. Trabajaban ganándose la vida extrayendo carbón o mineral metálico de la tierra. El agua subterránea era uno de sus mayores enemigos. Sin descanso, salía lentamente del piso a los pies, brotaba por las paredes de los túneles y chorreaba como lluvia por los techos de las galerías. Por los siglos, estas inundaciones de aguas subterráneas habían sido removidas de las minas a mano. Imagínense sacando agua. La gente que hacía esta labor eran niños. Las excavaciones cada vez se fueron profundizando más y así permanecían. Entonces, en el año 1777, las máquinas se estaban encargando. Las minas tenían unos aparatos grandísimos para bombear la superficie, socavones. Movidas por vapor, sus maderas se balanceaban y desde la mañana hasta la noche las máquinas estaban transformando la industria de la minería. Pero aún así tenían sus problemas. Eran muy lentas y no se podían depender de ellas. Eran muy peligrosas y no se manejaban bien. Y lo peor, consumían demasiado carbón. Los dueños de la mina, Will Vasey, decidieron ya era su tiempo, que existía otro tipo de motor de bombas que funcionaba más y consumía menos carbón. Era el producto de un negocio llamado Propietarios de Will Vasey. Ordenaron una y al año siguiente los componentes. También arribó el hombre que iba a supervisar todo, el mismísimo James Watt, el inventor de la máquina. El aparato inició con sus explosiones vaciando el túnel inundado. Los mineros de Cornish de satisfacción. Ensordecidos observadores sonreían y se daban palmaditas en la espalda dando felicitaciones al experto escocés. Claro, seguramente, economizando los costos. Pero también sabían que había completo de utilizar la enorme fuerza del vapor y usuarios, lo que no había comprendido era que había mismo. Otra vez, textos muchos. La máquina de vapor de Watt marca un fenómeno industrial. Elige la opción que no corresponde a la interpretación del texto James Watt referido con relación a la minería y a otra. Como tenemos textos muchos, vamos a darle respuestas. La maquinaria industrial reduce una mayor participación de máquinas para el bombeo de agua, extracción, el transporte público. Es el inciso A. De acuerdo con el texto James Watt, ¿en qué época inicia el proceso de tecnificación ligado directamente al efecto de la revolución industrial? ¿Cuándo decía el texto que fue? 1777. ¿Y ese 1777 a qué parte
de lo que viene aquí pertenece al último cuarto del siglo XVIII, el primer tercio del siglo XIX, primera mitad del siglo XVIII, segunda mitad del siglo XIX. El último cuarto del siglo XVIII. Correcto. La revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que desarrolló entre 1760 y 1840 y tuvo su origen en Inglaterra. La revolución industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Correctísimo. Se cambió de las máquinas a vapor a las máquinas industriales. ¿Por qué se termina el texto James Watt diciendo que ha cambiado el mundo mismo? La A. Evitó el inicio del industrialismo capitalista, modelo económico y régimen político y social. Y no solo de Europa, sino de todo el mundo, aunque empezó en Europa. Lee el siguiente texto sobre un desastre natural. Responde a las preguntas 5 y 6 que aparecen aquí. Sismo en Turquía. Un bebé de 2 meses de nacido fue rescatado con vida de las ruinas de una edificación en el distrito de Ersis, en la oriental provincia de Van, informó hoy la prensa turca. El rescate se registró a 2 días del sismo de 7.2 grados, nosotros experimentamos eso, ¿cómo no?, de magnitud el pasado domingo, precisó la edición electrónica del diario Zaman. Hasta el momento, el movimiento telúrico ha dejado alrededor de 366 muertos y más de 1.300 heridos, gracias a Dios no pasó eso aquí, así como 2.000 edificios afectados, de acuerdo con lo indicado por la Agencia Sísmica Nacional de Ankara. ¿Qué tipo de texto es el sismo de Turquía? ¿Científico, de divulgación, literario o informático? La D. Informativo. Totalmente informativo, chicos. Next. Por la forma de presentar los datos, ¿cómo está redactado el texto? Sismo en Turquía. Justifica tu respuesta. ¿Es descriptivo o argumentativo? ¿Por qué es descriptivo o por qué es argumentativo? Pues descriptivo. ¿Por qué? Porque explica la detalla forma detallada. Porque detalla cómo se encontró el bebé, cómo fue el rescate y describe los estados de los damnificados. Muy bien. Con el estudio del módulo, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo, el estudiante debe concientizarse en la participación como agente de transformación social. ¿Cuál es la ventaja de contar con estas competencias? ¿La B? La A. Posibilitar la participación activa, la cooperación, el trabajo en equipo y la democracia. El que ustedes estudian en la prepa, todos los módulos, les hablan de cómo es tu participación a partir de ese aprendizaje. No nada más es, pues es que ya tengo mi papelito y ya estuvo, y no me importa si el vecino está mal, y no me importa si se está acabando el mundo, y no me importa si... Somos parte y agente de cambio. Por eso es que cuando hablamos de la ecología, es importante que no solo lo aprendamos, sino que lo pongamos en práctica. Cuando hablamos de los valores, cuando hablamos del respeto, es importante que lo apliquemos y no simplemente lo aprendamos de manera mental. Analiza el siguiente texto y contesta las preguntas 7, 8 y 9. Una responsabilidad compartida. La situación del medio ambiente en México no debe ser vista únicamente como una responsabilidad de los organismos y de las instituciones ambientalistas en el desarrollo de proyectos ecológicos, sino como una responsabilidad y un deber moral que nos involucra a todos y a todas sin excepción. Por ejemplo, en la clase anterior estábamos hablando, en diciembre, el gobierno de la ciudad lanzó una convocatoria para prohibir la venta de cohetes. No pueden prohibir la venta de cohetes porque a final de cuentas la cohetera tiene un permiso a nivel federal por la Sedena y ese pues, nadie se lo puede quitar a menos de que ellos digan basta, ya no te lo vamos a hacer. Cosa que no va a pasar porque mientras de que el permiso se pague, pues lo van a seguir teniendo. Pero sí decían, bueno, tú puedes comprar cohetes, nadie te puede decir que no los compres, pero no los puedes tronar. Eso era lo que pasaba. ¿Qué creen ustedes que pasaba cuando en diciembre llegaba una patrulla ecológica a multar a quienes tenían dinero para comprar cohetes? ¿Qué creen ustedes que pasaba? Los multaban. ¿Tú crees que los multaban? Pues les quitaban los cohetes. Les daban mordida. Ok. Estamos en México. Les daban mordida, sí. ¿Sí? Eso no pasa en México. ¿Qué pasa, chicos? Conforme ha ido aumentando la sociedad, hemos intentado
querer hacer de que las leyes se apliquen, pero no a mí. A mí no, porque yo puedo no hacerlas, ¿no? Yo tengo palanca, yo tengo charola, yo tengo dinero. Yo tengo una manera en la cual no aplican para mí, pero que se las apliquen a los demás. Por desgracia, estamos viviendo en una sociedad que cada vez carece más de valores y no les interesa, no les importa lo que les pasa al otro. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, aquí afuera de mi calle, de mi casa, para salir de esta zona de la ciudad, nomás hay una salida. Entonces, hay dos carriles donde van los carros así como si fuera la garita de Caléxico y un acotamiento. Ah, bueno, N cantidad de veces casi nos choca porque por el acotamiento va un carro en zumba, porque él tiene prisa y no le importan los demás. Y él quiere llegar temprano y se mete enfrente y se le cierra y bueno. A mí ya me pegaron una vez en el carro por intentar no dejar pasar a alguien, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que la gente está acostumbrándose a primero yo y solo yo. Pero es que los demás tienen necesidades, no me importa. Y ese es el tipo de sociedad en la que estamos viviendo cada vez más, y no nada más a nivel nacional, no nada más a nivel local, a nivel mundial. Primero importo yo y no me importan los demás. ¿Por qué creen ustedes que ha habido tantos accidentes? Por borrachos. Tantos choques, exacto. Por borrachos, por amanecidos. ¿A cuántas personas no han dejado en los hospitales? Yo le decía a mi marido el otro día, porque se oye bien feo, pero es verdad. Digo, por desgracia, los que van en estado de ebriedad, los que van a exceso de velocidad, se estampan con alguien más. Se dieran ellos solos, pues ni modo, ¿verdad? Fue su decisión. Nadie les dijo que no le pisaran. Pero afectan a terceras personas por decisiones mal tomadas en un momento. Por eso es que habla de que nos involucra a todos y a todas sin excepción. La crisis que está sufriendo la naturaleza por el incremento de población y por la mala planeación urbana y rural, hablamos de lo mismo, es muy grave. Por ejemplo, el agua está gravemente contaminada y ya no alcanza para todos. El aire carga, dice, de una creciente y desordenada polución. La polución es la cantidad que tiene de contaminación el aire, proveniente de la industria y de los desechos urbanos. El suelo está siendo destruido por la erosión, la flora y la fauna son cada vez más escasos y algunas especies desaparecieron o están en vías de extinción. Desde el punto de vista socioeconómico, las fluctuaciones de la bolsa de valores, que antes no eran perceptibles por la población, ahora son parte de la problemática diaria. Las empresas y el gobierno se vieron en la necesidad de bajar los salarios de empleados estatales y privados, así como los precios a garantías de trabajadores del campo, sector importante para la sociedad, está descuidado. En la agricultura descansa el problema, un problema más. De ella depende la subsistencia de las personas de zonas aisladas, condiciones precarias de habitación, alimentación, salud, economía. No hay que olvidar que en otros lugares menos críticos son quienes producen los insumos vitales como el maíz y cualquier otra cosa. El impacto social como el algodón o el azúcar. La aplicación de la reglamentación ambiental se revela los arreglos ilegales, la corrupción, y las prebendas porque, dice aquí, porque algo, deforestación por la tala de bosques para madera, inactividad del campo, la desaceleración económica, negativo del empleo, todos estos fenómenos van en detrimento de la calidad de vida de las personas y representan un futuro incierto para las nuevas generaciones. Independientemente de toda la gama, nacionales y partiendo de la crisis, detalla una responsabilidad compartida. ¿Cuál es el problema por el que el texto se califica como agudo en México? Por la falta de ingresos en todos los sectores y la mala distribución de la riqueza, porque en realidad, fíjense, yo trabajé en una zona en la que decían, es que hay mucha gente necesitada, hay mucha gente pobre. Y una vez, me acuerdo que andábamos por ahí dándonos un rondín por la colonia, y de repente veías una casita que apenas si se sostenía, ¿no? De madera, con cartón, pero tenía una antena de Sky y una de DirecTV. A huevo. Dices, ¿cómo? ¿No? Los chamacos que iban a la escuela en la que yo trabajaba, que eran los hijos de las personas necesitadas, traían un celular más bueno que el mío. Es curioso, me tocó una realidad muy chistosa. Tengo unos amigos que trabajan en una empresa, no sé qué fabrican. Skyward.
y golazo. No, no sé, X, pero son como que del área de recursos humanos y del área de no sé qué. Ganan muy bien en esa empresa. Y me tocó ir a una piñata, ya hace muchos años de eso, me tocó ir a una piñata de su hija, donde ellos pues pudieran pagarle, ¿sabes? La fiesta más grande del mundo, ¿no? Sin embargo, fuimos a un parquecito donde llevaron pizzas para comer, hubo paletas de hielo, yo creo que entre adultos y niños habíamos cuando mucho 25 personas. Bolsitas de dulces chiquitas y un pastelito y se acabó. Pero justamente una semana después me invitaron a otra piñata, donde eran los dos hermanitos, los festejados, más o menos de la misma edad. La mamá es peluquera, el papá se dedica a arreglar refrigeraciones y boilers. Comparado el ingreso de la peluquera y el que arregla esto con los que trabajan en la empresa, pues ¿quién creen que gana más, no? ¿Quién creen ustedes que gana más? La empresa. Los de la empresa. Bueno. La peluquera. Ay, sí. No, Ellos. pues no sabe cuánto cobran. ¿Sabe cuánto cobran los cortes? No, pero aparte la zona en la que trabajan, pues no pueden cobrar mucho. Ellos hicieron una piñata para sus dos hijos. Se los juro que por lo menos había 100 adultos de invitados, más todos los niños. Pusieron piñata, dieron comida para los adultos, dieron comida aparte para los niños, había regalitos para los niños. Era un parque grandísimo, pero grandísimo, y yo dije, no cabe duda, bueno, y en X, en alguna oportunidad por ahí que platiqué con la mamá me decía, no hombre, nos quedamos bien endeudados con la fiesta de los niños. ¿Por qué te endeudas? ¿Porque quieres quedar bien con la gente? O sea, no hay dinero para ese tipo de cosas o estás redireccionando mal los recursos. Los otros que trabajan en la empresa y que le hicieron una fiesta modestita, no es que no tengan, es que saben en qué gastar su dinero. Y los que no tienen, a veces queremos tirar la casa por la ventana para quedar bien con la gente y al final no quedas bien con nadie. A partir del caso planteado en una responsabilidad compartida, ¿qué medida urgente debe adoptarse respecto al medio ambiente? ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer de ya? Reforestar las áreas desérticas. Aplicar el marco legal de forma rigurosa. Fíjense, existen normas en cuanto a la naturaleza, bueno, a muchas cosas. Y existen leyes, pero no se aplican. Por ejemplo, esto que les decía yo a ustedes, hicieron todo un operativo en el municipio para que no tronaran cohetes, ¿no? ¿Qué pasó? Llegó el policía y la multa a lo mejor era de 15,000 pesos. Dame 5,000, güey, y la dejamos. Se cuajó el policía. ¿No? Entonces, cuando existen reglas, pero estas reglas no son aplicadas, pues entonces el país de no pasa nada, pues. ¿Cuál es la causa fundamental que está provocando que el agua de los ríos, los lagos y los mantos acuíferos estén altamente contaminados de acuerdo con una responsabilidad compartida? La emisión de afluentes de desechos industriales y urbanos. Yo he visto a mis vecinos que van y cambian el aceite. ¿De dónde creen que echan el aceite? Al drenaje. O a la tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Todos los componentes del aceite se filtran porque las capas de la tierra son un filtro y van a dar todas a contaminar los mantos acuíferos, que son los que llevan el agüita hacia los ríos, hacia los lagos y el mar. Por eso se tienen que tratar de manera especial. Para conocer el impacto que ha tenido la información y comunicación en la enseñanza, ¿qué tipo de investigación debe de usarse? Solo la documental. La documental y la de campo. ¿Por qué la experimental no? Porque ahí no estás, ahí ya es algo que ya está hecho, ¿no? Son Porque enseñanzas. tendríamos que ir a prender un bosque para saber qué pasa cuando prendemos el bosque. Sí, a huevos, no, pues no. Sí, pues no. Ahí sí no.
Para hacer una investigación documental sobre la tecnología para elaborar un ensayo, ojo, un escrito, ¿cuáles de las fuentes pueden usarse considerando que éstas sean confiables? Las notas informativas, los textos de divulgación y los artículos de opinión, siempre y cuando estos no se deban de editar. Chats y foros de opinión no, porque pues yo puedo opinar cualquier otra cosa y nadie lo valida. ¿Qué criterios se deben seguir para garantizar la posibilidad de fuentes o referencias electrónicas? Ahí les van. La 1, la 3, la 4 y la 5, solo la 2 no. Orígenes de sitios especializados. ¿Se acuerdan que yo les digo que hay que leer el sitio de dónde viene la información para que no nos hagan guajes? No deben de ser antiguos u obsoletos, deben de ser al día. No deben de permitir edición por los lectores y deben acreditar la identidad del autor. Debemos de saber quién lo está escribiendo y si esa persona es confiable, obviamente. Imagínense que hagan el tratado de la, no sé, el tratado de la no corrupción y te lo escribe el presidente de la República y dices, relaciona las columnas eligiendo una característica por cada método de investigación sugerida. La documental se realiza a través de búsquedas de información de diversas fuentes. Acuérdense que hay que revisar libros, revistas, notas, foros. En internet también podemos hacer una investigación documental. Y experimental, se gusta confirmado desechar alguna conclusión profesional mediante observaciones o demostraciones repetidas. Por eso se llama experimental, porque se experimenta varias veces. Lee el texto que se presenta y responde las preguntas 1, 2, 3, que se plantean a continuación. Resoluciones de la ONU, Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU canceló el jueves su autorización para la operación militar de la OTAN en Libia, que se ha prolongado durante 7 meses y que llevó al derrocamiento y la muerte del líder libio Muammar Gaddafi. El Consejo de 15 Naciones aprobó por unanimidad la resolución que pone fin al mandato, que establecía una zona de exclusión sobre Libia y permitía la presencia de tropas militares extranjeras, incluidas las de la OTAN, para usar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles. En febrero del 2011, las protestas de los opositores del gobierno de Gaddafi fueron duramente reprimidas, agudizando el conflicto que desembocó en una rebelión de gran escala y un grave conflicto armado. Las tropas opositoras lograron dominar gran parte del territorio libio en unos meses y capturaron la capital, agosto del 2011, tras lo cual Gaddafi huyó a Siria, continuando desde ahí un gobierno paralelo al Consejo Nacional de Transición, luego de varias semanas. Gaddafi fue herido en combate mientras trataba de escapar. Fue capturado por los rebeldes, falleció producto de sus heridas el 20 de octubre del 2011. La ONU ha demandado una investigación sobre su muerte, pues hay indicios que apuntan a que fue asesinado por los soldados rebeldes que lo custodiaban después de su detención. La resolución señalada la autorizaron en la ONU para las operaciones extranjeras, expirarían a las 21:59 GMT del 31 de octubre. GMT es uno de los usos horarios. Ordena cronológicamente los datos contenidos en las resoluciones de la ONU. Lo primero, el gobierno de transición de Libia acusado de asesinar a Gaddafi. Luego, la rebelión en Libia. Luego, las negociaciones de Muammar Gaddafi a dejar el poder y la muerte de Muammar Gaddafi. Es el inciso C. Luego en la siguiente dice, los siguientes relojes marcan las horas en 4 ciudades del mundo relacionadas con el texto de las resoluciones de la ONU. De acuerdo con esta información y con lo indicado en el texto, ¿cuál fue la hora local, límite establecida por la ONU para las operaciones militares extranjeras, sabiendo que en Nueva York está la sede de la ONU, que tiene diferencia de 9 horas? Las 11:59 p.m. Ahí les va por qué. Porque 11:59, uy, no agarro mi mouse. 11:59, que serían las 12,
Decía que eran las 9:59 de Londres. ¿Cuáles opciones no corresponden con los consejos citados en el texto de resoluciones de la ONU? Aquí hay el Consejo de Seguridad, el Consejo de 15 Naciones y el Consejo Nacional de Transición. ¿Qué es y qué no es? Ahí les van las respuestas. Es el inciso C. Dice, analiza los datos de la siguiente tabla que muestra el total de personas que contestaron con sí o con no a una encuesta. Son 1, 2, 3, 4 municipios, 4 candidatos, quienes sí votarían por ellos, quienes no votarían por ellos. Esa tabla ustedes la tienen ahí. La encuesta se aplicó en 4 municipios hacia 4 candidatos a gobernador del estado. No hubo respuesta. Dice, ¿en qué casos no hubo respuestas para el candidato? Los resultados son los siguientes. ¿Cuál o cuáles de los candidatos pueden considerar que tienen un índice anormal de personas no interesadas en el mismo candidato y por qué? Ahí les va. Inciso D. Díaz, porque en Aguas Broncas casi el 33% están interesados en él. Vamos a ver qué pasa con Díaz en Aguas Broncas. Son 29 personas de 69. Y contestaron que sí. Ay, Rosa, te fuiste. Se transfieren los datos a una hoja de cálculo de esta configuración. ¿Cuál diseño de gráfico permite obtener la gráfica que muestra si va de menor a mayor? El inciso. La B. Esta de aquí. Ajá. Si Díaz tuviera el patrón de preferencia de los electores similares a los de otros candidatos, ¿cuál sería aproximadamente los votos esperados en las localidades de Ciudad Mar y Santo Mundo? Dice aquí, faltan datos en la tabla, pero esta es la respuesta que nos marca como correcta. Dice, analiza la siguiente nota informativa para identificar cuáles de estas preguntas se responden. Ustedes me van a decir, van a leer este texto y ustedes me dicen, ¿qué preguntas se responden? ¿Quién, cómo, por qué? ¿Qué, quién, cómo, por qué? ¿Qué, quién, cuándo? ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Léanle y ustedes me dicen cuál es la respuesta correcta, por favor. Es la B. ¿Qué, quién, cómo y por qué? Muy bien. Y vámonos a la pregunta 15. El cambio climático se fue convirtiendo en un problema grave por sus consecuencias ambientales. Indica en qué se puede observar efectos y consecuencias por este problema. ¿Cuál de estas 4 creen ustedes que se afectan debido al cambio climático? La 1, la 2 y la... Yo digo que todas. Todas. No, todas. Todos los aspectos se afectan. ¿Por qué? Porque resulta que no estamos como segregados, pues no estamos como separados. Todos tenemos estos aspectos y todos son afectados por la contaminación.